Impresionante este domo de nubes que se registró en el lago Xinkai de la provincia de Heilongjiang, esto al noreste de China. Se le conoce como nube de Arcus, está asociada con las tormentas eléctricas y suele ser de las más investigadas por meteorólogos y cazadores de tormentas. Muy buenas noches, en punto. Soy José Luis Arevalo, les saludo con mucho gusto a nombre de mi compañera Denise Merker. El pequeño Dylan Esaú, raptado en un mercado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ya se encuentra esta noche con su familia. Después de 44 días desaparecido y de que su madre Juanita nunca cesó en su afán por encontrarlo, la Fiscalía Estatal lo ubicó en una localidad del municipio de Cintalapa bajo resguardo de la mujer que le pagó a 2 menores de edad por sustraerlo. Es información de Fátima Monterrosa y Juan Álvarez. Yo me siento muy feliz, muy contenta, muy agradecida con todos ustedes, a todos los que me han apoyado y pues gracias a Dios ya tengo aquí a mi gordito, ya tengo aquí a Dylan. No sabes la felicidad, la alegría que nos da que el niño esté bien, esté sanito. Aquí te agradecemos toda la colaboración. Y también le agradecemos toda la colaboración del pueblo de Chiapas, porque todos estuvieron muy pendientes. Así fue el reencuentro de Juanita Pérez con su hijo Dylan, de 2 años y 9 meses de edad, luego que el niño fue rescatado con vida por elementos antisecuestro de la Fiscalía de Justicia de Chiapas en la comunidad Las Palmas del municipio de Cintalapa. Este operativo se hizo con todos los protocolos para evitar en todo momento poner en riesgo la integridad física y por supuesto la vida del menor. Dylan estuvo 44 días en poder de la mujer llamada Margarita, de 23 años de edad de origen chamula. Con la ayuda de 2 menores de edad a quienes les pagó 200 pesos, se lo robó con el fin de engañar a su pareja, que hace más de 2 años migró a Monterrey. Pretendía hacer pasar a Dylan como su hijo. La hoy imputada refiere que el móvil por el cual sustrajo al menor lo es que ella no puede concebir, no puede tener hijos y que ha tenido muchas dificultades con su pareja, por lo cual ella estuvo premeditando cómo poder sustraer un menor de edad. Por el rapto del niño, Margarita podría enfrentar una condena de 75 años de prisión. Muchas gracias por todo el apoyo, me siento totalmente feliz, contenta con todo el apoyo de la Fiscalía. El fiscal detalló también cómo fue que dieron con Margarita en la zona selvática de los Chimalapas, colindante con el estado de Oaxaca. Esto ocurrió después de que se ubicó a los 2 menores que ayudaron a la mujer a sustraer a Dylan del mercado Merposur de San Cristóbal de las Casas, mientras Juanita atendía su puesto de frutas y verduras. La señora después se lleva a Dylan en un taxi, de donde descendió como a 50 metros, está en esta zona de viviendas donde está ya hospedada. Allí encontramos este tipo de cobros que dejan ahí una departamental, sí. Y posterior a ello logramos saber quién es ella, con nombre y apellidos. Y el lugar. Su domicilio. Vamos al operativo al domicilio el día de ayer por la tarde-noche, al verse pues con la presencia de la policía decide entregar al niño. Al principio sí, el niño estaba como confundido, se puso a llorar, porque obviamente después de casi mes y medio de no ver a su mamá y ver a otras personas, pero después que ve unas fotos, después que hace una llamada con sus abuelitos y con su papá, sí empieza a sonreír. Durante los 44 días que no supo nada de su hijo, Juanita y su familia no pararon ni un solo día en buscarlo. Realizaron marchas en San Cristóbal de las Casas y viajaron hasta la Ciudad de México para solicitar ayuda al presidente de la República y a los legisladores. Además, todos los días, la familia acudía al llamado Palacio de Justicia de los Altos de Chiapas a la espera de avances del caso. En los muros del palacio amarraban lonas y plásticos para protegerse del sol, del frío y de la lluvia.
Hace poco igual soñé que ya lo tengo conmigo y espero en Dios pues, que aunque sea un sueño se cumpla. Este viernes el pequeño Dylan ya se encuentra en su casa que se ubica en la periferia de San Cristóbal. Hasta ahí llegaron sus familiares y amigos para realizar una oración y agradecer a Dios por haberlo encontrado con vida. El próximo 3 de noviembre, el carismático menor cumplirá 3 años de edad. Y le agradezco mucho a Dios, que Dios nada imposible para él. Y les agradezco a todos ustedes, todas las autoridades, los que colaboraron. No, yo me voy a sentar a cuidar de mis niños. Quisiera yo regresar y vender, pero se me hace muy difícil. Ya con todo esto igual ya el miedo me queda de no querer volver a experimentar otra vez la misma historia. Y prefiero dedicarme 100% a mis niños. A ver, así nomás una foto. Bueno, pasando a los temas relacionados al COVID-19. Esta noche, la Secretaría de Salud Federal reportó 5,618 nuevos casos y 615 decesos. Suman entonces ya 55,908 fallecimientos. Además, esta tarde se dio a conocer el semáforo de riesgo epidemiológico y por primera vez un estado pasa a semáforo amarillo a partir de la próxima semana. Se trata de Campeche. 25 estados estarán en naranja y solo 6 estados quedarán en rojo. El único estado que aumentó su riesgo epidemiológico fue Aguascalientes. Y 11 entidades lo disminuyeron, pasando a naranja como Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Tabasco y Michoacán. En el Valle de México se registró una disminución de un hospitalizado por COVID-19 y la ocupación hospitalaria se mantuvo en 41%. Este es un panorama de información con nuestros corresponsales nacionales. Muchas gracias, doctor López-Gatell. La siguiente, por favor. Campeche está en riesgo amarillo. Es riesgo medio o riesgo moderado. Esperanza se presenta en Campeche. Eso quiere decir que sí hay esperanza porque esta epidemia está ya llegando a niveles en donde estamos descendiendo la curva epidémica, la velocidad de los contagios está disminuyendo. Aunque sigue en semáforo naranja, el próximo lunes reabrirán gimnasios, cines, museos y teatros en el Estado de México. Debemos irnos preparando para que todas las actividades económicas puedan volver a funcionar. A partir de este sábado, el gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha la campaña 1, 2, 3 por todos para crear conciencia sobre la importancia del uso del cubrebocas. La capital del país seguirá en naranja a pesar de que continúa bajando su ocupación hospitalaria. El porcentaje de positividad de pruebas COVID-19 en la Ciudad de México, que es otro indicador importante para el semáforo y como ven, sigue disminuyendo. En Colima, el Congreso aprobó por unanimidad el uso obligatorio del cubrebocas. Se multará con 40,000 pesos a concesionarios de transporte público, industrias, comercios, negocios y servidores públicos que no lo utilicen. También se prevén sanciones en especie como la dotación de cubrebocas y gel antibacterial a centros de salud para aquellas personas que se nieguen a usar mascarillas. El derecho humano inicia o termina cuando inicia el de la tercera persona. Y eso es utilizar un cubrebocas. Porque algunos siguen resistiéndose a usarlo. Yo soy hipertenso, entonces soy con mucho riesgo. ¿No lo usaría a pesar de que es obligatorio? No me gustaría usarlo, la verdad no. Traigo, pero no. Yo me lo pongo, tú ya te lo pusiste. Los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Durango se unieron al reto del uso del cubrebocas, #Póntelo Challenge, e invitaron a otros mandatarios a sumarse. Tu temperatura es de 36.3 grados, adelante. En Nuevo León, este fin de semana abrirán restaurantes, centros comerciales, parques e iglesias con restricciones de horario y una capacidad del 30%. Los negocios que no respeten las medidas serán sancionados. De 80,000 pesos hasta 1,000,000. Dependiendo de las irregularidades. En la capital, Monterrey, el equipo médico del Hospital Clínica Nova y del Hospital Comunitario Ternium utilizan a este robot como parte de su estrategia contra el COVID. El robot TEMI es una adaptación tecnológica que hemos adquirido y cuyas características es tener un control remoto de tal forma que un médico estando desde su casa o desde una oficina externa a las áreas de COVID puede mantener
una relación con los pacientes. Es de mucha ayuda para nosotros. Significa tener una interacción cercana sin estar cerca del área de contagio de los pacientes de COVID. Y desde Argentina, el presidente Alberto Fernández destacó el acuerdo con México para producir la vacuna para América Latina. Días atrás, cuando hablé con Andrés Manuel López Obrador, mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador, le dije que tenía una inmensa alegría de que la historia nos haya puesto juntos a producir la vacuna que resuelva el problema de América Latina. México y Argentina. Estoy feliz de esa unión. Bueno, y esta tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que declara duelo nacional durante 30 días a partir de este jueves 13 de agosto y hasta el próximo 11 de septiembre por las víctimas de COVID-19 en el país. La bandera nacional se izará a media asta y diariamente se guardará un minuto de silencio en punto de las 12 del día en dependencias y entidades de la administración pública. Desde el inicio de la pandemia, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México ha tenido más de 6,000 emergencias. Actualmente acude a unos 50 llamados diarios. Sus rescatistas han tenido que enfrentar, además de la carga de trabajo, el miedo a contagiarse. Es información de Bogdán Castillo. No solo es, bueno, me arriesgo y me contagio y ya. Esta enfermedad, si yo me contagio, la llevo a mi casa y contagio a mis papás, a mi esposa, a mis hijos, a mis seres queridos, y eso sí mete un factor clave en el estrés que está sufriendo nuestro personal en la atención de las emergencias. Héctor, paramédico del ERUM desde hace más de 11 años, salió de su casa para no poner en riesgo a su familia. Desde hace 5 meses es uno de los responsables en atender y trasladar pacientes contagiados de coronavirus. Al principio sí se manejó mucho el miedo, es normal, también el estrés, pero como somos profesionales de la salud, la mayoría de nosotros sabemos lidiar con ese estrés y con ese miedo. Desde que llega a las instalaciones del ERUM, a las 7 de la mañana, se somete a un proceso riguroso de sanitización. ¿Me prestas tus manos, de favor? Después de cada servicio por COVID-19, que puede durar más de 3 horas, regresa a su base y una vez más es desinfectado, al igual que la ambulancia, cápsula e instrumental. Se han hecho muchos estudios que el punto de mayor riesgo al personal médico es al momento de retirarse los equipos de protección personal. Si no se retiran con una técnica especial, es ahí donde pueden ellos contagiarse. De 700 efectivos que laboran en el ERUM, 35 han sido contagiados por COVID-19 en un periodo de 5 meses. Uno de ellos murió. La mejor terapia es entre nosotros mismos. El compañerismo aquí, te digo, es muy importante y platicando, compartiendo experiencias y aprendiendo de cada uno. Bueno, y para quienes todavía tengan dudas, cada vez hay más evidencia científica sobre la efectividad del uso de cubrebocas para reducir la dispersión del virus SARS-CoV-2 responsable del COVID-19. Aquí tenemos una bufanda, me cubre del viento alrededor de mi cuello y me mantiene calientito. Puede bloquear las partículas de aire, pero solo a cierta distancia. Esta es una máscara hecha en casa y bloquea las partículas del aire de manera muy efectiva. Durante la pandemia ha habido varios esfuerzos por probar la efectividad de los cubrebocas, tanto quirúrgicos como artesanales. Ahora un estudio publicado este jueves por la revista Nature Communications, desarrollado a partir de modelos matemáticos, demostró que el uso generalizado de mascarillas sí ayuda a reducir el número de infecciones y muertes por COVID-19. Los científicos del MIT, la Universidad de Harvard y la Universidad Nacional de Tsinghua de Taiwán trabajaron desde abril en examinar el impacto del uso de los cubrebocas desechables. Simularon brotes en los que variaba la calidad y suministro de mascarillas y contabilizaron el número de contagios y muertes. Simularon 4 escenarios: distribución aleatoria entre la población, distribución prioritaria solo para ancianos, distribución entre ancianos y casos positivos y el último solo entre casos detectados.
Al interpretar los resultados, descubrieron que dar prioridad a ancianos y casos positivos era más efectivo que la distribución aleatoria de mascarillas. También se reveló que el uso de cubrebocas casero o de tela entre toda la población reduce entre el 3 y 5% las muertes por COVID. El resultado se duplica si los ancianos y pacientes contagiados utilizan mascarillas quirúrgicas. En otros temas, Alberto Guerrero, habitante de la colonia Pedregal de San Francisco, Coyoacán, ratificó 2 denuncias contra el jefe de la Unidad Departamental de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles de la alcaldía, de nombre Daniel Cibaja Cortés, por presunta extorsión. Cibaja le exigía a este ciudadano 50,000 pesos mensuales para no suspender los trabajos de remodelación en su casa. En la alcaldía, otros vecinos también están denunciando actos de presunta corrupción por parte de las autoridades locales. Es un trabajo de Raimundo Pérez Arellano y Fernando Guillén. El pasado 17 de junio, vecinos del barrio La Concepción en Coyoacán protestaron por la construcción de una estructura en la calle Asia número 10, lo que se proyecta como un restaurante de 2 niveles. Nos percatamos que estaban haciendo una ampliación del restaurante Churrascos. Los vecinos documentaron que el predio Asia 10, donde se llevaba a cabo esta obra, no cuenta con permisos de construcción. Lo extraño es que una obra de esa naturaleza pueda pasar inadvertida a la delegación y a todas las áreas que le corresponde atender ese tema. Solicitamos a la alcaldía que cancele de manera definitiva dicha construcción, así como la demolición de la misma. Casi un mes después, el 20 de julio, los vecinos se reunieron en la alcaldía con funcionarios de la dirección jurídica, entre ellos Daniel Cibaja, quien entonces era jefe de la Unidad Departamental de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles. El señor Daniel Cibaja estuvo presente en todas las reuniones que tuvimos en la alcaldía de Coyoacán, junto con varios funcionarios de la alcaldía. Él nos ofreció, junto con los demás, que iban a tomar cartas en el asunto y que no iban a permitir actos de corrupción. Quedamos que nos iban a resolver esta cuestión, pero a la fecha no hemos tenido respuesta alguna. Días después de esta reunión entre vecinos y los funcionarios de la alcaldía, los sellos de clausura para las obras en Asia 10 fueron retirados. Quitaron los sellos, justificando que ya habían pagado la multa, por lo tanto ahorita ya no hay sellos, pero pues obviamente sigue la construcción de manera clandestina al interior del inmueble. La otra vez había dejado yo 4 para completar. El miércoles, En Punto documentó cómo fue que Cibaja Cortés solicitaba dinero para no suspender obras. La alcaldía determinó suspenderlo de sus funciones y actualmente se encuentra bajo investigación. Corre el otro mes. Pasando a otros temas, en la conferencia de prensa matutina hoy desde Acapulco, el presidente López Obrador habló de los casos de corrupción en los gobiernos anteriores y sostuvo que él ya perdonó al expresidente Felipe Calderón. Está enojado el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso, ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe. Pero yo no odio, pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública. Ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos, ya, no investigues, exonera a García Luna. Pues eso no lo puedo hacer. El presidente López Obrador también se refirió al video que entregó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a la Fiscalía General de la República. Ahora sí que es como pago por evento. Sí me gustaría verlo, porque hay que poner al descubierto toda la corrupción. Eso sí ayuda mucho, eso sí me interesa. ¿Para qué? Para estigmatizar a los corruptos. Porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita. He estado preguntando con abogados y me dicen que las pruebas de este tipo parece que no son de tanto valor en los juicios, pero en lo moral son de primer orden.
Bueno, pues llovió fuerte esta tarde en diversas zonas del Valle de México debido a un canal de baja presión en el centro del país. Esto provocó severos encharcamientos, congestionamiento vial, la caída de 6 árboles y el desprendimiento de 2 lonas de espectaculares. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina activó la alerta naranja en 6 alcaldías: Coyoacán, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. El aeropuerto también debió suspender sus operaciones por media hora debido al mal tiempo. Y de esto vamos con las breves nacionales. La Fiscalía de Sinaloa confirmó esta noche que fue asesinado en Navolato Julio César Carrillo Leiva, segundo hijo del fallecido líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El hombre de 35 años de edad, conocido como Cesarín, estaba de visita en un domicilio de la colonia Alfonso G. Calderón, a donde un grupo de hombres llegó a ejecutarlo. El gobierno federal anunció que financiará la limpieza de la bahía de Acapulco y la rehabilitación del drenaje y sistema de aguas tras las denuncias de las descargas de aguas negras en la playa. Un juez otorgó libertad condicional al doctor chiapaneco Gerardo Vicente Grajales Yuca, acusado de abuso de autoridad por presuntamente pedir suministros médicos a familiares de un paciente con COVID-19 en un hospital de Tuxtla Gutiérrez. Policías de la Ciudad de México detuvieron a 3 hombres acusados de realizar disparos con armas largas en la colonia Chinampac de Juárez, en Iztapalapa. 4 personas resultaron heridas. Bueno, antes de ir a una pausa, tal vez a usted esta mujer le parezca familiar. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Bueno, pues en unos días su frase se volvió viral en redes sociales. Quisimos conocer más sobre ella. Es una historia de Dafne Mora. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Se llama Susana López Martínez. Tiene 35 años de edad y nunca le pasó por la cabeza que su visita del lunes pasado al Deportivo San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, la convertiría en el meme del momento. Me mandaron unos mensajes diciéndome que, oye, eres famosa, saliste en las noticias. Y al día siguiente una de mis primas me manda mensaje y me dice, oye, eres famosa en las redes sociales. Y pues sí, la verdad solté la carcajada y después me dio mucha pena. Y pues ya ahora he recibido muchos comentarios buenos, ¿no? Lo atribuye a que muchos se identificaron con su espontánea reacción cuando le tomaron la temperatura como parte de las cada vez más normalizadas medidas sanitarias. De inicio fue por el tema de los termómetros, que te borraban los recuerdos o te mataban las neuronas, así, ¿no? Y pues a quien no le ha pasado que tuvo una mala experiencia con alguien, entonces en algún momento dices, ¿no? Ay, ojalá y no hubiese sucedido, quisiera olvidarlo. Susi, mejor conocida como La Güera, se dedica a dar clases de zumba en Iztapalapa. Su familia asegura que tiene un gran sentido del humor. Y en realidad, su amor está lejos de ser digno de olvidarse. Es una persona espontánea, es muy divertida y es una persona encantadora. La amo demasiado, llevo muchos años con ella. Es el amor de mi vida. ¿Cómo le hago en mi video? Bueno, qué manera, mátenme el recuerdo de este amargo amor. Vamos a una pausa, pero al regresar intentan linchar a exgobernador de Tabasco por su supuesta participación en un incidente de tránsito. Gracias por continuar con nosotros aquí en Facebook Live. Han pasado 11 días desde que un hombre robó el Museo del Juguete Antiguo México. Las cámaras de vigilancia captaron al asaltante y fue hasta este jueves que las autoridades se presentaron en el lugar para realizar la investigación correspondiente. El 3 de agosto pasado, después de las 11 de la noche, un hombre saltó la reja para ingresar al estacionamiento del museo
en la colonia Doctores, y entró a la sala donde se exhibían 2 vehículos Ferrari a escala. Al ver que eran frágiles, los dejó y 2 horas 44 minutos después regresó con una mochila. Tomó los 2 vehículos, cada uno con un valor de 50,000 pesos, y escapó caminando. El director del museo cree que las piezas robadas fueron pedidas por encargo, probablemente por un coleccionista obsesionado. Estamos aquí con uno de los modelos Porsche Ferrari. Todas estas piezas se van armando poco a poco. Toma unos 2 años aproximadamente en armar un modelo de este tipo. Muchísima dedicación, muchísima destreza. Científicos argentinos de la Universidad de Buenos Aires crearon un cubrebocas con 3 capas de tela que, según dicen, es capaz de bloquear el virus SARS-CoV-2 hasta un 99.9%. La mascarilla se llama Atom Protect y es antibacterial, antiviral y antihongos. Esto por las propiedades del cobre y la plata, entre otros elementos que se insertan en la tela a través de nanotecnología que manipula moléculas con fines médicos o industriales. Aseguran que los componentes químicos en las telas no representan ningún riesgo para quien los porta y que cada cubrebocas aguanta hasta 15 lavadas antes de tener que tirarse. Tienen un precio de 299 pesos argentinos, unos 89 pesos mexicanos. Investigadores surcoreanos crearon una funda capaz de moverse hasta una plataforma de carga inalámbrica cuando se necesita recargar la batería del teléfono. Los científicos de la Universidad Nacional de Seúl adaptaron un robot de rastreo que ya existía para crear esta carcasa que se arrastra con unas pequeñísimas patas robóticas. Su prototipo de funda tiene 16 milímetros de grosor, pero si la hacen comercial, esperan disminuir su tamaño. Aguanta un peso de 300 gramos, que es un poco más del peso promedio de un teléfono. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. Anoche, el exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, estuvo a punto de ser linchado por pobladores de Villahermosa luego de estar presuntamente involucrado en un accidente automovilístico en donde resultaron heridos una mujer embarazada y un operador de un mototaxi. Cerca de las 22:30 de la noche de este jueves, el vehículo en el que viajaba el exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade, y un acompañante se impactó contra un mototaxi en la carretera La Isla, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo de Villahermosa. Los pobladores acusaron al exfuncionario de conducir en estado de ebriedad e intentaron lincharlo. Al lugar llegaron los agentes de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía del Estado para realizar un operativo y sacar a Andrade.
Tras el rescate, el vehículo del exgobernador fue volteado por los vecinos del lugar. Manuel Andrade Díaz, su acompañante, el conductor y los pasajeros del mototaxi, entre ellos la mujer embarazada, fueron trasladados a un hospital donde fueron atendidos. Todos se reportan estables. El exfuncionario dio su versión de los hechos y explicó que se pondrá a disposición de las autoridades, ya que, según asegura, él no fue el culpable del accidente. Venía una comida, una reunión, y lamentablemente al regreso de la carretera se me atravesó un vehículo de los llamados pochimóviles. Por esquivarlo, lamentablemente me fui del lado contrario y me choqué contra otro vehículo y tuve un percance automotriz, pues más o menos fuerte. Empezaron a decir que venía yo tomado, que venía borracho, que venía pedo. Nada de eso. El señor está tomado, acaba de provocar un accidente. Vamos a una pausa, volvemos. Kilómetros hacia el este nos encontramos con la cordillera de los Andes. Gracias por continuar con nosotros, aquí en Facebook Live. Va a permitir detener toda nube que venga desde el este. El Observatorio Europeo Austral, conocido como ESO por sus siglas en inglés, transmitió una visita virtual al Observatorio Paranal, ubicado en la región de Antofagasta, en Chile. Unas 300 a 350 noches despejadas al año. Por poco más de una hora se pueden conocer los telescopios que hay en este lugar a 2.600 metros sobre el nivel del mar y disfrutar de la cordillera de los Andes. Y aquí ustedes pueden ver, vamos haciendo un recorrido. Durante el recorrido guiado se va explicando desde dónde se encuentra ubicado el observatorio hasta cómo funciona la sala de control y cuántas personas participan aproximadamente. Antes del confinamiento, el observatorio brindaba visitas guiadas gratuitas durante los fines de semana. Pero ante las restricciones decidieron brindar la oportunidad virtual para conocerlo. Montañas que pueden alcanzar incluso los 6.000 metros. El paleoartista argentino Jorge Antonio González creó un video en cámara rápida donde está dibujando un dinosaurio. La especie que creó se llama Carnotaurus sastrei, un carnívoro que vivió durante el periodo Cretácico tardío, hace unos 70.000 años. Desde los 17 años este artista se dedica al paleoarte, como se le denomina a la ilustración científica de especies generalmente extintas y que logran tomar vida a través de la mano de estos ilustradores. Este dinosaurio con cuernos y otros más forman parte de la portada del libro que Jorge Antonio ilustró hace un par de años, titulado Dinosaurios del fin del mundo. El carnaval de Notting Hill en Londres se realizará de manera virtual este año debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. Tradicionalmente se realiza en las calles a finales de agosto y atrae a más de 1 millón de visitantes anualmente. El desfile físico se canceló desde principios de año y tras ello los organizadores han pasado el último mes grabando distintas actividades que se transmitirán por internet entre el 29 y 31 de agosto. Sus raíces se remontan a la tensión racial de la posguerra y a través de música y comida se busca rendir homenaje a la cultura caribeña. Este año tiene un especial enfoque en la desigualdad racial en Reino Unido. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto.
El gobierno de España ordenó el cierre de discotecas, bares y salas de baile. Tampoco se podrá tomar alcohol en la calle ni fumar a una distancia menor de 2 metros. Estas medidas se tomaron ante el rebrote de contagios de COVID-19 con casi 3,000 casos diarios, la cifra más elevada desde abril pasado. Familiares y amigos rindieron un homenaje a la soldado mexicana Vanessa Guillén, asesinada en abril pasado presuntamente por un superior que la acosaba sexualmente. No puedo. En California, bomberos luchan por contener el incendio forestal que ha arrasado más de 4,500 hectáreas en ese estado. En Los Ángeles, cientos de familias han sido desalojadas. Ya para despedirnos, una elefanta asiática llamada Mara fue trasladada desde Argentina a un santuario en Brasil. Tiene 50 años y toda su vida estuvo en cautiverio, primero en circos y luego en un zoológico. El plan para darle una vida mejor se vio mermado por la pandemia, pero después de un sinfín de trámites de encontrar la frontera de ambos países cerrada y recorrer más de 2,700 kilómetros, por fin pudo disfrutar de la naturaleza. Tras salir de la caja en la que viajó, Mara se bañó de tierra e incluso hizo un amigo. En el zoológico en que vivía, era la única de su especie y tenía que compartir espacio con 2 elefantes africanos. La travesía de Mara fue documentada en estas impactantes imágenes por el periódico The New York Times. Por muchas gracias por acompañarnos. Soy José Luis Arévalo. El lunes estará mi compañera Denise Merker aquí en punto. Que tenga muy buen fin de semana. Cuídese mucho y descanse.